Dios se encarga de dar dones a las iglesias, a todas, hermano. Obviamente, si el ministro, el que está arriba del ministerio, no tiene esa visión, no tiene esa revelación, por mucho que Dios quiera, hermano, a la fuerza no es tampoco. Pero como ministerio de Benecer, sí, somos un ministerio que se mueven todos los dones del Espíritu de Dios, hermano. Entonces, mi tarea como su pastor es enseñarle, es llevarlo a conocer y activarlo. Quiero decirle que el viernes, yo creo que se lo dijo, el viernes empezaron a hablar, hermano, y empezaron a hablar de los 18 dones. Yo dije, y nos decían, te activo en el nombre de Jesús con todos los dones para tu iglesia. Y yo dije, qué hermoso, si es lo que yo estoy desarrollando. Es lo que Dios me ha puesto en el espíritu desarrollar, hermano. Recuerda que se lo dije desde el mes pasado, el Señor me puso en sueños a hablar de los dones. Y el viernes empiezan a hablar de los dones del Espíritu. Yo dije, estamos en el camino, estamos en el Espíritu de Dios, hermano. Y me confirma a mí y a usted también que el tema que estamos desarrollando es del Señor, no es mío. Y renuncio a eso, hermano. Yo no sirvo para nada. Bueno, yo solo soy un mesero, un sirviente. El único que sirve aquí es el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, que es nuestro Rey. Amén. Entonces, hermano, quiero hablarle hoy, hermano, sobre el don de sanidad. Si usted ve aquí, están los apóstoles, hermano, ejerciendo esa labor sacerdotal. Y aquí hay gente necesitada. Hay gente necesitada de ser sanada. Pero hay gente que, hermano, tiene necesidad de ser sanada, pero no solamente de una enfermedad en el cuerpo, sino que hay sanidades en el alma que necesitamos que el Señor Espíritu Santo nos ayude. Entonces, quiero llevarlo, ahí usted que está conmigo, quiero llevarlo a hablar en estos 2 minutitos que ya estoy empezando a hablar sobre el tema. Quiero llevarlo, hermano, al primer punto, que es: Él dio dones. El Señor dio dones, hermano, y quiero llevarlo con la ayuda del Señor. Dice la Biblia que Él dio diferentes dones, hermano, y usted lo puede verificar en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Le voy a leer la versión NBI, la nueva versión internacional. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, 28. En la iglesia, diga conmigo, iglesia. ¿De quién es la iglesia, hermano? Y de Cristo. Hermano, dice que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Hermano, si Dios lo puso. Dice que Dios en primer lugar puso apóstoles. Mire, en segundo lugar, después de los apóstoles, hermano, puso a los profetas. Ya hablamos del primer don. Empezamos con el don de profecía. Hermano, dice que en segundo lugar Él constituyó o formó, dicen otras versiones, profetas. En tercer lugar, maestros. ¿Sabe quién son aquellos maestros? Aquellos que enseñan corderito, como doctrina de corderito, como las doctrinas de sabiduría empresarial, aquellos que son empresarios y que Dios le da revelación de la palabra, hermano. Hermano, entonces esos son los maestros que sienten el llamado de enseñar. Aquellos, hermanos, que Dios les da ese don de ser maestros. Luego, los que hacen milagros. Perdóneme. Los que hacen milagros. Cuando fui a buscar la palabra milagros, ¿sabe qué significa? Hacer cosas sobrenaturales. Hermano, esto que le voy a decir a veces se ve mal, porque los que hacen milagros, lo que pasa es que hay algunos que se aprovechan y convierten esta palabra en circo. Empiezan a hacer cosas, hermano, y empiezan a hacer como un circo en un culto. Hermano, el que hace milagros se va a manifestar en esa persona porque Dios así lo permite. Pero por lo menos yo como pastor no voy a
no voy a prestarme para un juego o para manipular esto. Hermano, en las redes sociales se ve cualquier cosa, pero la Biblia dice los que hacen milagros. La pastora Lisney de Fon estuvo con nosotros y allá está. Y ella tiene ese don de hacer milagros. Ella nos ha contado, hermano, y lo ha contado desde el púlpito. Y para que nuestro apóstol le haya permitido hablarlo desde el púlpito es porque él haya constatado lo que ella dice. Una vez le llevaron, dice, a un niño que tenía un pie más pequeño que el otro y de repente oró, hermano, y el pie se le estiró, hermano, se le puso a la normalidad del otro. Ahora, eso es increíble. Y hasta usted puede decir, no creo, hermano, pero si dice que Dios, y Dios no va a jugar con su nombre. Dice que Dios, hermano, dice, hace milagros. En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Perdone, no crea que va a venir un ángel a hacer un milagro. Los que hacen entre el pueblo de Dios. Los dones se reciben todo aquel o aquella que lo cree. Todo es por la fe, hermano. Y dice los que hacen milagros. Después, los que tienen, me llama la atención, los que tienen dones para sanar enfermos. Hermano, como que hubiera más de un don. Porque ahí lo dice en plural, el que tiene dones. Sí, es cierto, es un don de sanar enfermo. Hermano, pero ahí menciona en plural como que hay otros espíritus que Dios envía a alguien que lo equipa para sanar enfermo. Ya se lo he dicho y se lo vuelvo a decir. Hermano, que Dios, hermano, te dé a ti el don de sanar enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso. Vas a ir a un lugar, se van a sanar, no porque tú estás poniendo mano, ni porque yo pongo mano, no, es porque Dios le place utilizarte a ti. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre en un hospital, en un lugar donde la presencia de Dios va a llegar a través del don que ha depositado en ti. Eso es hermoso. Lo único, hermano, como yo oré, se sanó. No venimos abajo, hermano. ¿Sabe qué? Dice que el Señor Jesucristo cuando sanaba enfermo, ¿alguien sabe qué es lo que hacía después? Se iba a orar. Cuando Dios utilice tu vida en los dones del Espíritu, ustedes que se mueven en el don profético, Dios te da una palabra gloriosa que el pueblo la recibe y el pueblo aplauda. Por favor, no nos sintamos. No, nos venimos abajo como iglesia. La gloria y honra es de Cristo Jesús. Los dones son para edificar a su pueblo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Los dones son de Él, hermano. Hermano, los dones son de Él. Sabe que yo le he orado a Dios. Dios, dale dones a tu pueblo. A mí no. Yo ya tengo lo mío es la palabra, devorarme el rollo. Dame revelación. Eso es lo mío, hermano. Y qué hermoso que hoy la hermana empezó a profetizar para la gloria de Dios, hermano. Ella dijo, mire, una escritura, un sello y 3 veces. Esa es revelación. De eso se trata, hermano. Que Dios, mire, yo le voy a decir algo. Como ministerio de Ebenecer, todos los dones están en medio de nosotros. Y yo sé que como Ebenecer Quimistán, todos los dones de Dios están en medio de nosotros. Tú lo tienes, iglesia. Solo te hace falta creer que los dones son de Dios para beneficio de la iglesia. Hermano, los dones ya los tenemos. Nuestro único enemigo es la incredulidad. Yo no creo eso. Al que cree, hermano, todo es posible. Mire, me atrevo a decir algo. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? El que crea en mí aún hará cosas mayores.
que la que yo hice. Hermano, cuando yo lo leía por años, hermano, vea, tengo 22, 23 años en el Evangelio. Cuando yo lo leía, yo dije, yo, ¿cómo voy a hacer cosas mayores que Él? Que mi Rey, que mi Señor. Pero ahora entiendo que Él ha delegado dones, hermano, y Él mismo dijo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. Yo dije, Dios santo. Pero si Él lo dijo, si tú lo crees, hermano, vas a ir a sanar, vas a ir a orar por un enfermo, hermano, y se le va a restaurar su corazón. Hoy nos mandaron una petición. Ahí, hermano, al chat nos dijeron, pastor, oren por mi mamá, que mire que le pegó un infarto, está en cama. Hermano, yo, ¿sabe cómo oraba? Padre, en el Salmo 51 dice, oh Señor, pon en mí un corazón nuevo, pon allá a la distancia un corazón nuevo en tu sierva donde está, Señor. Y Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer para su gloria, hermano. Entonces dice que después los que tienen dones para sanar enfermos, hermano, los dones hay que desearlos. Espero que usted desee dones con esta enseñanza que estamos teniendo. Espero que usted desee el don de sanidad, Señor. Yo quiero, yo qué sé yo. A veces somos tan sensibles que vemos un enfermo en la calle, hermano. Yo soy uno que a mí se me parte el corazón, hermano. Yo veo a alguien, yo digo, Dios santo, quisiera tocarlo y que se sane, Señor. O a veces lo hago, hermano. A veces lo hago, pero tal vez el don no es para mí, es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Solo cree y pon esa petición delante del Señor y Dios te va a usar. Dale un aplauso al Señor. Hermano, Dios, en la iglesia, Dios ha puesto los dones. Y dice, y otros, los que ayudan a otros. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que son serviciales en un ministerio, hermano. Los que ayudan a otro, ese es un don. ¿Sabe quiénes? Los servidores. Viene alguien adelante, bienvenido, pase. No hay donde sentarse. ¿Sabe qué les he dicho a ellos? Ahí, estos son, aquí me siento yo con mi amado y mi hijo. Hermano, hay alguien, agarra eso, tírelo allá y deje que se siente. Son más importantes que mí, que mi esposa y que mi hijo, hermano. Y espero que usted tenga ese deseo. Ya no cabemos. Hace un año no cabemos. Le doy una noticia. Compré masías de estas mismas. Aquí tenemos 50. Compré más. Hermano, compré 24. Dale un aplauso al Señor. Fuerte al Señor. Y alguien me dijo, pastor, pero ni cabemos. No me importa. El Señor va a ver dónde nos va a llevar, hermano. Compramos allá. Vamos a traer 12. Por lo menos sé que podemos acomodarnos aquí un poquito, unas 12, y las otras 12 las vamos a tener, hermano, guardadas. Cuando vayamos necesitándoles, pues las vamos a ir trayendo. Si me toca predicarle aquí a usted, pues de aquí le voy a predicar, hermano, y nos vamos a correr quizás un poquito. Pero ahí compramos, hermano, masías, ¿verdad? Entonces, los que ayudan a otros. Si usted ve, hermano, eso nos pasa en los ministerios, hermano. A veces las de corro, los de danza, se llena tanto la iglesia que allá se van con el apóstol, allá se danza, hermano. Porque eso es lo que nos toca, hermano. Pero eso es algo, es un don el poder servir, hermano. Y los que administran, otras versiones dice, y a otros pastores. Ahí, en esta versión dice, administran. Ahí entro yo, hermano. Y otros los denominó pastores. Otros administradores. Saber administrar las finanzas de Dios. ¿Se acuerda que le dije que Dios, una vez que hablé de los diferentes pastores que encontré en la Biblia, hermano? Dice, ay de aquel que se apacienta a sí mismo, dice la Biblia. Ay de aquel, hermano, de que se apaciente, aquel pastor que agarra todo y todo es para mí. Todo es para mí. Buena casa, buen carro, bueno todo, y la iglesia toda. Ay de aquel pastor que se apacienta a sí mismo, hermano.
Yo hablé de esos 5 pastores que encontré. Otro dice, ay de aquellos pastores que dispersan las ovejas. Hermano, que hablan mal de la una, de la otra. Hermano, eso no es de nosotros, hermano. Dios nos ha llamado a edificar al pueblo de Cristo. No a difamar ni agarrar el púlpito como un martillo, le voy a dar a aquel. No, hermano, por favor. Por favor. Una vez me dijeron a mí, bajé de predicar yo aquí, llegué y me dijeron allá atrás, hermano, afuera, qué tiradera la que tenía, pastor, me dijo. Perdón, le digo yo. Qué tiradera la que se tenía desde el púlpito. Perdón, hermano, le digo. A mí no me han llamado, ni me han dado un púlpito para venirle a tirar a la gente, le digo. Creo que se ha equivocado, le digo. Lo que Dios me da es lo que predico, le digo. Perdóneme. Y di la vuelta y me fui, hermano. Hermano, no. Hermano, la palabra es dada. La palabra es dada. La palabra, ¿para qué sirve, hermano? Para edificar, para exhortar, para alentar. Y dice que toda es inspirada por Dios. Tal vez hay momentos de exhortación que le puede exhortar a usted, ¿verdad? Como dice mi apóstol una vez que le dijeron pastor, lo llamó y le dijo, pastor, ¿por qué usted está hablando desde el púlpito conmigo? ¿Y qué pasó? Dijo el apóstol allá, sí, es que todo lo que usted habló en la prédica es, ¿verdad que mi esposa se lo dijo? Hermano, ¿y él a qué horas? Dijo él. ¿A qué horas me puse de acuerdo con la esposa? Mire que va a venir mi esposo, hable de esto. No, yo di el tema, dijo él. Hermano, Dios habla y Dios sabe lo que necesita escuchar su pueblo. Amén. Ok. Quiero avanzar con esto. Y siempre ahí en Corintios, capítulo 12, pero en el versículo 19, hacen preguntas, hermano. Dice, pregunta, ¿son todos apóstoles? Y sigue preguntando en el versículo 29, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ahora le pregunto, ¿aquí todos somos apóstoles? No, hermano, aquí todos somos profetas. No, hay algunos que Dios les ha dado el don. Lo que está diciendo la Biblia, no todos van a tener el mismo don. Tú, Ebenezer Quimistán, tienes un don de parte de Dios y quizás no te has dado cuenta. Todos, hermano, hay diferentes dones para el cuerpo. Por eso pregunta, ¿son todos maestros? No. No todos les gusta la palabra, no a todos les gusta enseñar. Algo tienes tú de parte de Dios para edificar al pueblo. Por eso dice, el 30 me interesa, porque hoy estoy hablando sobre el don de sanidad. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? No todos, hermano, pero más de alguno lo ha de tener. Yo no sé si tú dices amén, pero más de alguno de ustedes ha de tener ese don. A de no ser de que tal vez ya lo tengas y no te has dado cuenta, o tal vez ya te diste cuenta. Pastor, yo oro por mi hijo. ¿Por qué pasa, hermano? Oramos por un hijo, hermano, por una hija, por una esposa, por un esposo, hermano, y se recupera rápido. Y tal vez usted se ha dado cuenta que es efectivo. Tiene que darse cuenta, hermano, de eso. Solo que por mi suegra no voy a ir a orar, pastor, porque ya la aguanté tanto. Y dije, Diosito, ¿verdad? Ese es un chiste para que no se duerma. Pero, hermano, hasta la suegra, perdóneme, el Señor fue a sanar a la suegra de Pedro, hermano. ¿Y sabe qué hizo la suegra de Pedro? Dice que se levantó a servir. Hizo algo. Lo ideal por alguien que es sanado del Señor, ¿qué es? Servirle, buscarlo. Peor si no lo busca, peor si no se congrega, peor si se ha alejado de una iglesia, hermano. Si el Señor lo sana, ¿qué hay que hacer? Como la suegra de Pedro. Que me imagino, Pedrito, Señor, por favor, le hubiera dejado que se fuera. Más si tenía líos el Pedro con la suegra. Pero veo que no, porque ella dice que se levantó y le fue a servir al Señor, hermano. Por eso las suegras, hermano, yo tuve mi suegra, ya está en el cielo. Gracias a Dios. No, mentira, es broma, hermano. Mi suegra es calidad, hermano. Mi suegra calidad. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué pastor este va? Mi mamá fue buena suegra, hermano.
con la pastora. Mi mamá, ¿cómo le digo? Le regalaba cosas, la atendía, le mandaba cosas de donde estaba, hermano. Una buena suegra, la verdad, buena suegra, hermano, igual que mi suegra, ¿verdad? Espero que usted con su suegra, hermano, el Héctor, va, por ejemplo, el Héctor, hermano, ¿sabe qué? La suegra de Héctor, yo porque tengo confianza con él, la suegra de Héctor prefiere no darle de comer a Paola y darle a Héctor, hermano. Héctor, ¿estoy mintiendo o no? Así es, ¿verdad? Quítate, le dice. Héctor, siéntese. Y le sirve un bacalao, hermano, así de grande, mire. Porque él me lo cuenta, hermano. ¡Qué suegra! Por eso la suegra cuando le dice, quiero ir a San Pedro, ¿cuándo la llevo, suegra? Es Héctor Landa para arriba y para abajo, hermano. Sí, hay suegras, son buenas nuestras suegras. Amén. Entonces, quiero avanzar con todo esto. Porque dice la palabra, ¿tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todas las lenguas? Hermano, versículo 13, ustedes, Ebenezer Quimistán, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, ambicionen los mejores dones en el nombre de Jesús, que haya un deseo en tu corazón de los dones del Espíritu de Dios. Hermano, que Dios, hermano, los dones ya están, ya los tenemos. Venimos, somos una iglesia hija, hermano. Nacimos allá, crecimos, nos enviamos, venimos, hermano, cuando oraron por nosotros, venimos con todo. Bueno, los dones ya los tenemos. Solamente es que tú los desees para ponerlos al servicio del Señor. Amén, iglesia. Quiero avanzar un poquito más con esto. Porque el tiempo aquí avanza, 20 minutos. Ya hablé que Él dio diferentes dones. Hoy quiero llevarlo al punto número 2. Poder. Hay un poder para sanar enfermos. El don, hermano, es algo dado por Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre el poder para sanar enfermos. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, en la NBI, Nueva Versión Internacional, dice, mire lo que acontece en este pasaje de la Biblia. Un día, mientras se enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y dice, y maestros de la ley. ¿Quiénes eran ellos? Los que dirigían la iglesia, hermano. Ahí, hermano, dice que los fariseos y los maestros de la ley estaban ahí, hermano. Y dice la palabra que habían venido de muchas partes y de las aldeas de Galilea y de Judea. Mucha gente había llegado, hermano, a verlos a ellos. Y también de Jerusalén. Pero lo que me llama la atención que dice, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar enfermos. Lo que me llama la atención es la palabra el poder. Hay un poder que necesitamos, hermano. Y quizás tú tienes el don, pero ¿y si nos hace falta el poder? ¿Cómo se obtiene? Por fe, hermano. Por fe. Dice que y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Cuando fui a buscar esa palabra poder en los diccionarios bíblicos, en el original, hermano, esa palabra poder significa que es una capacidad, que a veces carecemos de esa capacidad. Tal vez anhelamos, deseamos tener el don de sanar enfermos. Tal vez cuando usted ve un enfermo, o más cuando vemos un niño, hermano, yo le he contado cuando estábamos en la iglesia central, íbamos al hospital, íbamos a orar por los hombres, hermano, en la sala de hombres, mi amada en la sala de mujer, íbamos al presidio en San Pedro Sula, hermano, íbamos a visitar, a evangelizar, hermano, con varios ancianos que ahora son pastores, hermano. Pero lo que más nos tocó fue cuando fuimos a una área de niños con cáncer, hermano. Y ya le conté yo, un niñito de 8 meses. Bueno, a uno se
se le parte el corazón. Ver un niño después de la quimio que la tienen, hermano, y que solo es vómitos y un montón de cosas amarillas, anaranjadas que botan, hermano, y ver a un niño sufrir, Dios santo. Yo me recuerdo cuando yo miré, Dios santo, y el anciano que nos cubría en ese entonces nos dijo, sálgase, no puede estar así. O sea, yo quebrantado no podía estar así. Yo tenía que dar aliento a la mamá y al papá, hermano. Y yo estaba, ay, Diosito, aquel niño, o sea, llorando de ver el dolor y el sufrimiento, lo sentía yo. Y mi líder me dijo, el anciano, sálgase mejor, no, no ayuda así, me dijo. Vaya a controlarse, y es cierto, yo me fui, hermano. Me fui allá afuera y yo, ¿sabe por qué? Porque uno piensa en sus hijos, hermano. Si mi hijo está sano y aún así no busco el Señor, y hay gente que Dios trata a la gente para poderlo buscar, hermano. Y ya, pues ya reconfortado, ya venía. Y yo me recuerdo que abracé al Padre y le dije en el nombre de Cristo, ya con poder, hermano, ya con autoridad. Uno no puede ir a llorar igual que el otro, hermano. Uno es enviado ahí a dar, hermano, ¿qué es lo que desea más uno? ¿Sabe? Desde ahí yo empecé a desear, hace como unos 12 años eso. ¿Sabe qué empecé? Que empecé ¿cómo se llama? A desear el don de sanidad. Porque uno ve que, Diosito, un niño, hermano, dañándose. Dice que ese poder es la capacidad. Es una capacidad, hermano. Ese poder es una habilitación. Pero hoy tú te vas a ir habilitado en el don de sanidad. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. El don de sanidad sobre tu vida. Hermano, dice que ese poder es una capacidad, es una habilitación, dice que es una fuerza. Tal vez estamos orando por un enfermo, pero tú crees que vas en el nombre del Señor, hermano, empiezas a orar por esa persona y te llega desde el cielo esa fuerza. Eso yo lo creo, hermano. Que es una fuerza, es una capacidad, es una habilitación. Hermano, ¿a través de quién? Dice ese diccionario, del Señor Jesucristo. En algún momento tal vez, hermano, tú eres enviado o te delegamos a ir a orar por alguien. Tú no vas solo, tú vas enviado, tú vas en el nombre del Señor, hermano, y vas a orar con fe. Y Él ahí da esa capacidad, ahí te habilita, ahí te da la fuerza, ahí Él, hermano, y el enfermo es sanado para la gloria del Señor. Ya se lo he dicho. No es que, es que yo fui a orar. Hace años una señora que conocía ya en otro ministerio. Ella me decía, esa iglesia que ve ahí, yo la levanté, tenía dinero, hermano. Tenía dinero. Pero ella decía, esa iglesia que veo ahí, yo la levanté, me decía. Qué bueno, dije, qué bueno, la sierva del Señor. Y de repente, como andábamos en el carro de ella y andábamos ahí evangelizando, aquella yo la levanté. Yo dije, 3 veces me lo dijo, hermano. Yo dije, no, yo creo que esta vieja se equivocó, dije yo. Yo creo que ella se está tirando la gloria a ella misma. En vez de decir, Dios me ha bendecido tanto que he ayudado a la obra. Y ahí están las obras del Señor. Que el Señor te dé el poder de hacer riquezas a ti es para la obra de Dios. Hermano, no es para decir, yo la levanté. Porque me dijo, a mí me costó. Ya casi no quiero escuchar a esta vieja, dije yo. No, hermano, lo que hagamos es para la gloria de Dios. Lo que tú hagas en la iglesia, en el ministerio, lo que tú dones, lo que tú regales, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Cristo Jesús. A Él es toda la gloria. Dale un aplauso al Señor. Sí, hermano. Es para la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué? Es un poder, es una capacidad, es una habilitación a través del Señor Jesucristo. Cuando fui a buscar, Dios santo, alguna batería chiquita, AAA, ya se me... Si no hay ahí, pues bueno. Entonces, voy a avanzar aquí con el dedito.
Ese, hermano, es el poder. ¿Sabe que esa palabra poder es la palabra dunamis? Es poder milagroso, hermano. Mire qué cosa. Es poder milagroso. Pero quiero avanzar en esto. Ahora, ya tenemos, hermano, el deseo, hermano. Ya hablamos sobre que Él dio los dones, pero también sabemos que necesitamos un poder, necesitamos una habilitación. Quiero seguir avanzando porque quiero hablarle del tercer punto. Debemos ser enviados, hermano. Eso es muy importante. Y ya va a saber usted por qué. Quiero avanzar. Debemos ser enviados. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 2, dice la Biblia: entonces los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y qué más lo mandó a hacer? Tenemos una delegación de parte del Señor. No solamente nos ha enviado, hermano, a hablar y a predicar del reino de Dios, sino que yo creo que nos han investido con poder para poder sanar enfermos. Y eso está para ti, iglesia. Ese poder está para ti. Solo creamos que Dios nos va a habilitar. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hermano, es que Él delega. Dios constituyó a unos apóstoles, maestros, profetas, a otros sanar enfermos. Pero aquí el Señor se encarga de enviar. Y cuando Dios nos envía, hermano, nos equipa a toda su iglesia. Por eso le digo, los dones ya están. Y tal vez tú ya los tienes y ni cuenta te das. Pero para eso son estas enseñanzas de estos domingos que vamos a tener. Hermano, en Lucas 9 dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios, sí, a hablar del mensaje de salvación. Pero, hermano, ¿por qué añade el Señor ahí? Y a sanar a los enfermos. Ese es el poder, el dunamis, esa es la capacidad que Él nos ha dado como iglesia, hermano. Quiero avanzar en esto porque es muy importante, hermano. El ser enviado. El Señor hizo los envíos. De una u otra manera, hermano, nuestro apóstol, hermano, fue enviado de Guatemala a Honduras. Este mes él cumple 31 años, hermano. ¿Sabe que él estuvo hablando también sobre 31 reyes que hay que vencer para conquistar Canaán? Y yo hablé hace como una semana de eso, no sé si recuerdan. Nuestra Canaán se conquista. Y yo dije, gloria a Dios. Él cumple 31 años. En la Biblia dice que hay 31 reyes para conquistar nuestra Canaán, nuestra bendición, pues. Bueno, yo dije, estoy bien en el espíritu porque me está compartiendo lo que hemos venido hablando. Hermano, a él lo enviaron hace 31 años a Honduras. Y Él nos envió a nosotros. Y Él envía a cada pastor. Si nos envían, hermano, quiere decir que venimos equipados de parte de Dios. Obviamente no crea que es el Señor Jesucristo que se bajó para Herman, ahora te vas para San Pedro. No, es Dios hablando, hermano, según Joel 2:28, a través de profecía, de visiones. Le reveló a nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, que es nuestro abuelo, a San Pedro, a San Pedro Sula, Honduras. Hermano, y así nos han enviado a mi mamá, a mí hace 3 años. Así han enviado a todos los pastores, hermano. Pero venimos equipados. ¿Por qué? Porque Dios equipa a su iglesia con diferentes dones. ¿Ok? Eso es muy claro. ¿Estamos claros, hermano? ¿Hasta dónde vamos? ¿Va entendiendo? Porque yo sí me entiendo. ¿O quiere que le explique otra vez desde el principio? No, pastor, si ya me quiero ir. Tranquilo, no se preocupe. Hermanos, solo asegúrate que sea un ministro de Dios que te envíe. Que te envíe a hablar del reino de Dios o que te envíe a sanar a un enfermo. Muy importante lo que le estoy diciendo. Le voy a comentar, no quiero decir la palabra error, pero este tercer punto solo es eso. A veces hay errores que cometemos los cristianos. Usted puede venir a este ministerio, puede ir a otro, puede estar en otro, qué sé yo. Pero en algún momento
la vecina, el vecino, nuestros familiares. Podemos tener un vecino que está enfermo y gravemente enfermo. Y a veces la gente que cree en Dios y que cree en su testimonio, le pueden decir, vaya a orar. Fíjese que tengo enferma. Hay gente que pide petición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos. Vamos porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y más si somos devotos, que creemos que Dios es misericordioso. Vamos. Pero no debería, fíjese. Ahora le voy a explicar por qué. Porque vamos donde un enfermo y no sabe usted si Dios está tratando esa alma. No sabe usted qué es lo que el Señor, hermano, está trabajando quizás en toda una familia. Pero como usted es hija o es hijo de Dios y servimos a Dios en un ministerio, nuestro corazoncito es bueno, voy a ir a orar. Entonces usted se mueve y viene a orar, Padre, en el nombre de Jesús, y empezamos a reprender, hermano. Si es la mano del enemigo que está atacando a esa familia, pues va a reprender bien. Pero si es la mano de Dios que está tratando ahí y usted va a reprender, a él lo van a sanar, pero usted se va a llevar el trato de Dios. Pastor, me pasó, hermano. Servía allá en San Pedro, éramos diáconos con mi esposa y de repente mi amada me dijo, fíjate que la hermana fulana de tal me dice, mire qué cosa, me dice que vayamos a orar por el esposo que tenía un dolor por aquí y por acá, hermano. Así. Él no quería llegar a la iglesia, hermano. No quería nada con el Señor. Entonces dice ella, ese día nos contó y nos dice, fíjese que me dijo él, dijo la esposa, que quiere que fueran a orar por él. Hizo bien, dije yo, ¿verdad? Pero yo agarré el carrito con mi esposa y me dijo, nos fuimos, hermano. Hola, ¿cómo está? Qué bueno saludarle, bienvenido. Usted es el esposo de la hermana fulana de tal. Ella sirvió con nosotros en el área por muchos años. Bueno, ya agarré aceite, hermano. Me tomé mi tiempito con él, empecé a orar. Oré por él, calidad. Calidad. Al siguiente día se iba a hacer unos análisis y no sé qué otras cosas. Hermano, oramos, lo ungimos, fuimos a comer, la cena estuvo rica, hermano. ¿Para qué? Salimos de ahí como a las 9 de la noche. Solo llego a la casa, hermano. Vive Dios y el Espíritu Santo, que con él no podemos mentir, porque no hay perdón. Solo llegué a mi casa a las 9 y pico. Hermano, el mismo dolor de él lo tenía yo. Hermano, sentía que me hacía del 1 y del 2. Y así, hermano, preocupado, el mismo dolor. Y llamo a mi anciano. Anciano, mire que fui a orar por él. ¿Y sabe qué me contestó él? ¿Y quién lo mandó a orar? Me dijo. Y yo ya sabía, hermano, pero a veces somos desobedientes. Pero para que usted no le pase, por favor. ¿Y quién lo mandó a orar? No, es que ya servía. Pero es que usted me hubiera llamado. Anciano, mire, tengo este y este detalle con esta ovejita. ¿Puedo ir o no? ¿Sabe qué estoy pidiendo yo? Que me cubra el que está sobre de mí. Hermano, ¿sabe qué me dijo? Ni debería de orar por usted, me dijo. Como quien dice, para que pruebe y que aprenda. Hermano, oró por mí. Llegó un vecino, me puso una inyección que se llama Lisalgil. No se me olvida el nombre. Hay como 15 años eso, hermano.
Solo me la puse en la vena, yo, relax, hermano. Así se llama esa inyección, Paula. Ya no sale. Hermano, automático, hermano. Uf. Como dice Héctor, se me apaga el wifi, hermano. Hermano, al siguiente día me levanté tranquilo y yo, cabal. Mi cobertura oró por mí. Si usted va a orar por alguien y es un trato de Dios que a veces no preguntamos y no sabemos, hermano, va a sanar aquello porque el nombre de Jesús usted lo está utilizando. Va a ser sano, pero el trato se lo lleva a usted. Le voy a decir algo, no se meta a reprender cánceres si no es enviado. No se meta a reprender enfermedades terminales ni a maldecirlas. Por favor, usted tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, tiene nietas, y no es posible que el enemigo la agarre en contra a uno de sus hijos o de sus nietas. Por favor, si quiere me hinco y se lo pido de por favor, no ande de metido. Entonces, ¿qué hago? Entonces llámeme. Si yo soy su pastor y hay una necesidad, pastor, tengo esto y esto en mi familia y me piden ir a orar, permítame cubrirlo. Permítame enviarlo. Que si antes de que lo toquen a usted me van a tocar a mí, y antes de que me toquen a mí me va a tocar a aquel que me envió. Hermano, hay una delegación que tenemos. Por favor, por favorcito, no se meta en problemas. Hermano, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Solo asegúrate que sea un ministro de Dios el que te envíe, hermano. Por favor. Y si es una emergencia, ore por la persona y llámeme a mí o llame a la pastora. Pastor, acabo de orar yo voy a orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Él fue a hacer tu obra. Señor, cúbrelo con la sangre de Cristo de todo contragolpe. Señor, tú, hermano, es que esa es una guerra espiritual. Y más cuando me dicen hay que ir a orar por una casa. No se meta a orar solo por una casa, hermano. Hay diferentes maneras de orar por una casa. Si ha sido habitada, si es por primera vez. Hermano, hay gente que se va a meter a orar por casas, hermano, que han hecho cosas, brujería, y de ahí los espíritus se los lleva a usted a su casa, porque ¿quién lo envió? Hermano, hay que ser enviados. Perdóneme, se me viene a la mente un versículo de la Biblia que está al final del tema. Dice que habían unos hijos de un tal Seba, que dice, en el nombre de Jesús. Dice que los discípulos, ¿sabe qué le dijeron? Conozco a Pablo y a Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Alguien recuerda de eso en la Biblia? Ahí lo vamos a ver al final. Por eso le estoy dando esta clase, hermano. Sí, conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero a ti, ¿qué te envió? Dice que se abalanzaron sobre los 7 hijos de Seba, los desnudaron, hermano. Hubo un contragolpe, un contraataque. Silencio en la iglesia de Cristo. Sí, hermano, es que a veces nos vienen ataques a la familia y no sabemos por qué, por dónde. Si yo fui a hacer la obra, sí, pero no como es, hermano. No como debe de ser. Por eso, hermanos, asegúrate de que sea un ministro. Estoy aquí, ve, debemos de ser enviados. Lucas 9:2. Ahora quiero hablarle sobre el punto 4, la falta de fe, hermano. El punto 4 es la falta de fe provoca la falta de sanidad. Dios dio diferentes dones y una de ellas es de sanar enfermos. Ya lo enseñamos desde el principio, que Él dio diferentes dones. Él da el poder para sanar enfermos. Pero asegúrate de ser enviado. Y número 4, hermano, la fe. En el libro de Marcos, 45 minutos llevo ahorita. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5, acontece algo. En efecto,
no pudo hacer ahí ningún milagro. Estoy en Marcos 6:5. Dice, en efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto ¿qué? Ayúdeme a predicar. ¿A unos qué? ¿A unos qué? Pocos enfermos. Y él, el Señor Jesucristo. El Señor de señores, el que nos ha delegado de poder y autoridad para sanar enfermos. Dice que en efecto no pudo hacer ahí ningún milagro. Cosas sobrenaturales no pudo hacer, hermano. Algo sobrenatural, resucitar a un muerto. Algo sobrenatural sería que le creciera la mano a aquel que la tenía tuida. No, 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 no. Eso es algo sobrenatural. Pero el Señor mismo no lo pudo hacer. No porque no podía, sino que porque la gente no cree. Por la falta de fe. Hermano, mire qué tremendo. Le estoy hablando a aquel que ya tiene el don de sanar enfermos. Si dudas en primer lugar, solo vas a ir a despeinar al que está enfermo, hermano. Pero si tenemos la convicción que vamos en el nombre del Señor, nosotros vamos en el nombre del Señor. Allá el Señor, si lo sana o se lo lleva, pero nosotros vamos en el nombre del Señor, hermano. Convencidos que vamos por Él. Hermano, en efecto no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto, hasta en rojo se lo puso, sanar. Hermano, me llama la atención, poquitos. Hermano, de todos los que estamos aquí, sanó algunos poquitos. Se lo he dicho, iglesia, nuestro peor enemigo es no creer, la falta de fe. Ese es nuestro peor enemigo, hermano. Vamos a ser prosperados, bendecidos, esta tierra la vamos a conquistar. No, eso no es para mí. Dios te va a sanar, te va a quitar esto. Sí, pero es que mire, yo cada día estoy más enfermo. Más jodido vas a estar cada día, porque lo estás declarando. El poder de la vida y de la muerte está ¿en dónde? En la lengua. Por eso yo a veces corrijo a algunos. Viera, pastor, he estado bien enferma, bien fregada va a estar, hermana, le digo. Los demonios solo están queriendo, a ver qué dice. Pastor, fíjese que he estado, ¿sabe cómo? Dígame, he estado tocadita de la salud. Entonces yo ya entiendo. Pero no nos amarremos, hermano. No nos amarremos con los dichos de nuestra boca. Pastor, fíjese que, o a veces cuando dicen, es que mi, ¿cómo dicen? Mi glucosa, mi presión arterial anda por las nubes. Yo le digo, ¿acaso es suya? Pues Dios regula todo, hermano. Por favor, aprendamos a hablar, pero dice sanar unos pocos enfermos. ¿Sabe a quiénes sanó? A los que creyeron. Ay, Él es mi esperanza, es el único. Esos pocos que creyeron, esos fueron sanados, hermano. Esos pocos que creyeron fueron liberados de demonios. Esos pocos que creyeron, hermano, fueron restauradas en sus familias. Esos pocos que creyeron, hermano, vieron la mano y la bendición de Dios sobre sus vidas, hermano. Y dice, al imponerles las manos, como que la mano es el vehículo, hermano. No es que es mi mano ni tu mano, no. En el nombre de Jesús, que sea tu mano, Señor. Mire que estoy hablando ya de otro requisito. Ya le mencioné una mano. Si siente del Espíritu, imponga mano. Si no, no lo haga la carrera. ¿Por qué? Porque hay transferencias. Usted toca a alguien, hermano, usted pasa virtud de Dios y a usted le pasan también. Es que hay mucho que hablar de esto. Mande. Hechos 19.
Hermano, y mire cómo dice el versículo 6. 6 es número de hombre, número de incrédulo, 7 es número de Dios. Y él se quedó asombrado. El Señor se quedó admirado. Si usted quiere, asustado pues, por la falta de fe de ellos. No creían. No, no puedo. Hermano, Dios, el Señor te puede sanar. Pero si tú no lo crees, si tú no lo sientes, no se va a dar. Yo puedo ir con el deseo de ir, Padre, en el nombre de Jesús. Te puedo despeinar todo si es posible. Pero si tú no lo crees, o si yo no lo creo, hermano, dice que él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. ¿Sabe que se me viene a la mente? No está en el tema. Dicen que habían unos hombres que rompieron el techo del lugar donde estaba el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Y dice que lo bajaron en una camilla. Cuando fui a investigar bien esa historia hace años, me di cuenta que el paralítico no tenía fe. Claro, no podía ir porque no era paralítico, pero no, déjenme aquí, no, ya no. Pero los que lo llevaron sí tenían fe en Cristo Jesús, hermano. Dice que rompieron el techo y lo bajaron y el Señor dijo, Dios santo, qué fe la de estos. Hermano, la fe mueve todo, mueve la mano de Dios. Y si tú crees que Dios, el Señor Jesucristo, puede utilizar tu vida, cosas grandes puedes hacer de parte de Dios. Cosas grandes. Denle un aplauso al Señor, hermano. Para la gloria del Señor. Dice que se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Y Jesús, esto me llama la atención también, dice que recorría los alrededores. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando al pueblo. Esta es una enseñanza al pueblo, hermano. Porque a veces uno hace cosas que no debería, pero para eso es la enseñanza. Él dijo, esta gente quedé asombrada, no creen, no tienen fe. ¿Qué les voy a enseñar? Sobre la fe. Les voy a enseñar qué es fe. Para eso, hermano, hay que venir a los cultos. Hermano, un culto es para eso, para buscar del Señor y aprender un poquito más de cosas poderosas. Mire, le voy a decir algo que siento decírselo. Usted es más espiritual que natural. Usted y yo nos movemos en el espíritu. ¿Acaso no dice la palabra de Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Contra poderes, hermano. Contra potestades, gobernadores en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Pero tiene que haber una enseñanza, porque dice que él recorría a la gente enseñando. Hombre. Ay, hermano. Mire la gente lo que pensaba de él en el libro de Marcos 6:3. Miren los incrédulos. ¿No es este el carpintero? El papá de José era un ebanista. Perdón, el papá de Jesús era José, era un ebanista, era un carpintero. Entonces el Señor Jesús creció, hermano, en un taller de carpintería. La gente lo empieza a ver que está haciendo milagros ahí en esa tierra. Hermano, que dice que quedó asombrado, que no creían. Hizo pocos sanidades, pocas. Y la gente en Marcos 6:3, paralelo a ese versículo que le leí anteriormente, dice que se decía, ¿no es este el carpintero? ¿Por qué le decían que era el carpintero, hermano? ¿Por qué le decían que era el carpintero el Señor? ¿Por qué? Porque le ayudaba a papá. De seguro lo vieron haciendo algún marco, hermano. Si yo veo a uno de sus hijos, yo le digo, su hijo es carpintero, ¿verdad? Porque lo veo trabajar. Porque lo vi haciendo algún marco, alguna puerta, hermano. Lijando alguna mesa. Mire la gente cómo empezó a calificarlo, hermano. ¿No es este el carpintero? El hijo de María, la que echa tortillas allá, vos.
Eso puede empezar de ti. Pongámoslo en nuestro día. Tú puedes tener un don. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes tener el don de sanidad, pero la gente lamentablemente empieza a ver el vaso, no empieza a ver el espíritu que Dios te ha dado. Ese, si es la que corta pelos allá en San Marcos, si ese es el que tiene una bodega allá, ese es el que vende allá cosas en el higuerito. No cree la gente que Dios puede utilizar a sus siervos, hermano. Hermano, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Mire que le llevaban toda la vida, hermano, pero no creían que tenía un don. Esa que profetiza aquí, aquella que profetiza aquí, a ver qué se cree. Hermano, no menosprecies el don de Dios en un vaso, porque tú tienes sin duda algún don y no te has dado cuenta. El hijo de María, ¿acaso no es el hermano de Santiago? Si ustedes lo buscan en el diccionario Strong que tenemos ahí en las Biblias, cuando dice, ¿acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Cuando yo fui a buscar, porque hay tanta polémica, hermano, los católicos, hermano, ahí hay de un solo, los católicos dicen que nunca tuvo hermanas, perdóneme, cuando fui a buscar el original dice hermanos de vientre. Ahí dice hermanos de vientre. Él nació primero por el Espíritu Santo. Y José nunca tocó a María, hermano. Después, hermano, se consumió el matrimonio. Y tuvo hermanos. Tuvo a Santiago. Ellos dicen, no, es que este es Santiago, aquel. No, no, el hijo de Alfeo, perdóneme. Cuando fui a buscar los originales, los escritos, dice, hijo de vientre. Compartían el mismo vientre. Uno de los hermanos del Señor Jesucristo se llamaba Santiago, José como su papá, Judas y Simón. Y no era Simón Pedro, hermano. ¿Ok? Sí, esa es la relación. Cercano, muy parecido, vientre, que realmente eran del núcleo familiar. Hermano, él tuvo cuatro hermanos y dos hermanas. Y dicen, no, no estas sus hermanas aquí con nosotros, no están sus hermanas aquí con nosotros, como queriendo decir, esos son los hermanos carpinteros, pero las hermanas de ella trabajan aquí por el Kimi, aquí que tal vez las miraban en la sociedad, hermano, pero no creían que tenía el poder de Dios para hacer milagros. Pero él dice que él dio diferentes dones a quién, a la iglesia, a algunos apóstoles, maestros, a otros de sanar enfermos. Los dones ya están. Hermano, ¿cuál es la diferencia? Si lo creemos o no. Hermano, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y el Señor Jesucristo, escuchando, le dijo, en todas partes se honra a un profeta. Él es profeta de profeta, hermano. Menos en su tierra y entre sus familiares. Yo le hablo a mis hermanos de Dios, de Cristo, no creen. Porque obviamente me conocieron mis pies de barro, estuve con ellos. Pero nadie es profeta en su propia tierra, hermano. Tú le vas a hablar a tus familiares por mucha devoción que tú tengas de venir a buscar al Señor. Si te creen, qué bueno, pero si no, hermano, nadie es profeta en su propia tierra. Porque ven el vaso, pero no ven lo que Dios ha hecho dentro de mí, dentro de ti. Mire, recién casado con mi esposa hace 22 años. Yo tenía unas tías que, hermano, los fines de año, los 31 de diciembre llegamos, ya ni quería ir yo, hermano.
es que usted no conoció a Luis. Que este Luis era tremendo. Y empezaban a sacarme los calcetines, hermano. Y yo, por respeto a mis tías, no hallaba cómo quitarle el zapato y tirárselo, hermano. Este Luis era aquí. Hasta que un día mi esposa, con la revelación del Espíritu Santo, hermano, le dijo a mis tías, eran 3 tías chambrosas, hermano. Se paró y le dijo en la cena que estábamos ahí de Año Nuevo, y dijo, yo no conozco, mire hermano, qué hermoso, yo no conozco a ese Luis del que ustedes me hablan, le dijo. Yo conozco al José Luis con el que me casé y con el que compartimos una casa. Hermano, y mis tías, pico cerrado, hermano. Y yo, ya, me defendió la doña. Es que ella no vio el que era yo antes, hermano. Él vio, de hecho nos casamos en Ebenezer, nos conocimos en Ebenezer. Ya le he dicho yo, ¿verdad? Cuando andaba allá por la iglesia, ella con ese pelo rubio, hermano. Y cuando sabía que yo la estaba viendo, no le voy a decir que hablo de ella, hermano, porque a veces me pregunta, ¿estuviste hablando de mí, verdad? Me dice. Y con su carterita, sí, mire. Me encantaba, hermano. Me encantaba verla. Hasta que nos conocimos. 4 meses la empecé a conocer y a los 4 meses le dije a mi líder, a mí me gusta, me le voy a declarar. A los 4 meses de conocerla, me le declaré, me aceptó como novio. A los 8 meses le pedí matrimonio y me dijo sí. Y nos casamos, hermano. Así debe de ser. ¿Ah? Sí, de la línea para arriba vivía ella. Yo vivía de la línea para abajo, hermano. Es que esa es otra historia. Mi cuñada, ella vivía arriba, hermano, de los Andes para arriba, allá por la Moderna. Y mi cuñada le decía, si algún muchacho te pretenda, que sea de la línea para arriba, le decía. Y una vez me preguntó, amor, ¿vos de dónde vivís? ¿Arriba de la línea o abajo de la línea? Yo vivo requete abajo de la línea, le digo. Yo vivía en Cabañas, hermano, imagínense. Y entonces mi cuñada no me quería, hermano, porque vivía abajo de la línea. De hecho, mi cuñada no maneja abajo de la línea, todo lo hace arriba, hermano. Es de esas orgullosas. Ella solo arriba de la línea, hermano. Abajo de la línea asaltan, matan y todo lo demás. Ella me lo ha dicho. Ahora soy su cuñado preferido porque ya hemos tratado en estos 20 y pico de años, ¿verdad? Pero ella me defendió, hermano. Ella me defendió. Hermano, nadie es profeta en su propia tierra. Estoy terminando. Estoy terminando. Estoy terminando. Voy a llevarlo rapidito aquí. Lucas 9, 1, 2. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. El poder y la autoridad es por delegación. El liderazgo de cada ministerio, cuando un pastor, una pastora, levanta líderes para coordinar, se levantan, sí, pero van con investiduras de poder y de autoridad. Cuando te envían como pastor, como pastora, vas enviado con poder y autoridad. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios. Ese poder lo tiene la iglesia, hermano. No solo el pastor, porque yo lo cubro a usted. Hermano, dice, para expulsar a todos los demonios, para sanar enfermedades. Hay un poder y una autoridad de parte de Cristo para ti, iglesia, para sanar todas las enfermedades, para echar fuera demonios. Hermano, eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia, no solo el pastor ni la pastora, no, es para todos. Hermano, dice que Él nos da
poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. Si hay manifestaciones en su casa, está bien que me llame, pero usted tome autoridad. Eso es muy importante. Usted puede orar, ya que se me viene a la mente, usted puede orar por cualquier enfermedad y por cualquier demonio dentro de su casa, no le va a pasar nada. Donde sucede es cuando vamos a meternos a otra casa, hermano. Ahí no se vaya a meter. Ahí en su casa usted reprenda, ate, ligue, eche fuera en el nombre de Cristo, llame al Espíritu Santo y todo lo demás. Sí, ahí en su casa puede hacerlo, sí. No es necesario que llame al pastor o a la pastora, no, no, no. Pero cuando lo llamen a ir a otro lado, ahí sí, hermano. Porque se puede traer un chamuco. Hermano, entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar otra vez, miren. Allá dice que dio poder y autoridad para sanar enfermedades, echar fuera todo demonio. Y en el versículo 2 vuelve a repetir, me llamó la atención, por eso lo puse en negro. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Otra vez ese don como queriendo decir, ustedes van a hablar del evangelio, pero también van a sanar enfermos, hermano. Ay, hermano. Solo asegúrate de que sea un ministro de Dios el que te delega y en estar en obediencia y en autoridad. Esto es muy importante para el liderazgo de un ministerio. Si tú tienes un llamado, una delegación ministerial, tienes poder y autoridad. Pero si no estás en obediencia y no estás bajo autoridad, vas solo en tu nombre. Eso es muy importante. Estar bajo autoridad, hermano, y en obediencia. Porque ya tienes un llamado. Ya tienes un llamado ministerial, tienes poder, autoridad. Pero si no estamos bajo obediencia y bajo autoridad, vas solo. Porque el reino de los cielos trabaja en orden jerárquico. Dios reconoce las autoridades. La desobediencia es del enemigo. Y no reconocer autoridad también es del enemigo, hermano. Y Dios no va a actuar en hijos de desobediencia. Por favor. Hay contraataques. Estoy cerrando ya, estoy cerrando ya. Sé que el tiempo ya me llegó la hora. Estoy cerrando. Hay contraataques, hay contragolpes. En Hechos 19:11, lo que decía el hermano, tal vez aquí se lo voy a ampliar un poquito. Dice en Hechos 19:11, dice que Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Pablo era un hombre, el apóstol, enviado, llamado por el Señor Jesucristo. En el versículo 12, Hechos 9:12, algunos se llevaban paños y ropa que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos. Mire qué poder, hermano. Tú no eres menos que Pablo. Obviamente él es un apóstol, pero tú no eres menos que Pablo. El don Dios ya lo entregó, el de sanar al enfermo. Poder y autoridad ya la tenemos, pero dice que tanto era lo que él creía, la delegación que tenía, que le llevaban, hermano, ropa de Pablo y lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. Él entendía la comisión. Tú y yo necesitamos entender la delegación que nos han dado, hermano. Nos han mandado a hablar del evangelio de Cristo y a sanar enfermos, hermano. Y dice, y al hacerlo ellos sanaban y los espíritus malignos los dejaban en paz. Entiéndase esta palabra. Sanaban los enfermos y los espíritus malignos los dejaban en paz. Hay enfermedades que son por malos espíritus. Entiendas eso. No es posible. No estoy diciendo que no puede venir una enfermedad, sí, pero salir de una y caer en otra y solo enfermo, ahí hay un espíritu. Necesitamos liberación. ¿A dónde? En la iglesia. Y eso lo vamos a hacer al final.
Porque usted no se puede ir enfermo. Y si está enfermo, hoy se va a ir sanado en el nombre de Jesús. Yo lo creo, tengo la convicción, y usted crea, para que Dios haga todos los milagros en medio de tu vida y de tu familia. Dele un aplauso al Señor. En tu nombre, Señor, hay sanidad. Versículo 13 del capítulo 9 de Hechos. Pero unos judíos también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos de la gente. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote. Claro, el sacerdote era el padre. Somos pastores, pero por eso mi hijo no es pastor. Él tiene que pasar un estudio, una enseñanza, igual que yo pasé. Porque usted puede tener un doctor, pero que la opere, o que lo opere el hijo o la hija del doctor que tiene 20 años. Solo porque él es doctor, su hija no es doctor. No, no, no. Hermano, dice que eran hijos de un sacerdote. Sí, él conocía, él había aprendido. Dice, y trataban, oiga bien, trataban de expulsar espíritus malignos de la gente en el nombre del Señor Jesús. Sí, está bien, porque en el nombre de Jesús doblarán todas las rodillas. Está bien, pero al punto donde quiero llegar ya para terminar, hermano, la gente en el nombre del Señor Jesús le decían a los espíritus: por el mismo Jesús, el cual Pablo habla, les ordeno que salgan de ahí. Guerra espiritual, muy bien, perfecto. Solo que no habían sido enviados, solo que no habían sido reconocidos. Por eso le digo, no se meta en otras casas. Si quiere ir a hacer la obra, está bien. Si soy su pastor para usted, hermano, llámeme. Pastor, me están pidiendo ir a orar. Cúrame. Oro por usted y va delegado en el nombre de Jesús. Hermano, no es orgullo, no es fanfarronería. Lo quiero librar de un ataque, de un demonio. Estos hacían bien, sí, bien. Dice, y trataban de expulsar de la gente, hermano, espíritus malignos de la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Les decían a los espíritus, mire, se metían con las potestades. Por el mismo Jesús, el cual Pablo habla, les ordeno que salgan de ahí. Estaban reprendiendo. El versículo 14, ahí está lo cardíaco, hermano. Pero unos judíos también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos a la gente. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote, y trataban de expulsar los espíritus malignos de la gente en el nombre de Jesús. Bueno, el mismo Jesús, del cual Pablo les ordeno que salgan de ahí. Versículo 15. Pero una vez, tal vez le funcionó una vez, 2 veces, pero una de esas, hermano, se encontraron con otra potestad. Es que tiene que darse cuenta que hay niveles espirituales en Dios y niveles espirituales de las tinieblas. Hermano, versículo 15. Pero una vez un espíritu maligno les dijo a estos: yo conozco a Jesús. Y obviamente se lo dijo a través de la persona, hermano. No crea que le salió el espíritu ahí, ñácate, ñácate. A través de la persona que estaba siendo liberada, hermano. Le dijo: yo conozco, le dijo, a Jesús y sé quién es Pablo. A ese le tenemos miedo porque tiene una investidura, tiene una cobertura. Le han delegado, lo han enviado. Cuidado, hermano. Sé quién es ese. A ese ni me lo mencioné, que me voy. Hermano. Y le dice él: hermano, pero ¿ustedes quiénes son? No te veo autoridad, no te veo que estás en obediencia, no veo quién te cubre, quién te envió, en nombre de quién. Sí, en nombre de Jesús, pero ¿quién te envió? Hermano, esto es serio. Hermano, versículo 16. Luego el hombre que tenía el espíritu, obviamente el demonio dentro del hombre, no crea que se le salió el espíritu y le habló. No crea. Dice, el espíritu maligno le cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos.
los ataques, eso se llama un contragolpe o contraataque. No te andes metiendo en casas donde no te llamen. Son familiares tuyos, habla. Habla con tu pastor. Pastor, mire, voy a ir a orar. Por favor, ore por mí. Yo lo cubro, hermano. Yo lo envío, le digo, vaya en el nombre de Jesús a hacer esa obra. Hay niveles de autoridad. Usted tiene una autoridad, yo tengo otra, mi apóstol tiene otra. ¿Está entendiendo? Por favor, a veces nos pasan cosas que a veces vemos nuestros hijos que nacen con cosas. ¿Por qué? Porque en el pasado nuestros ancestros se metieron a hacer cosas que no les correspondía, hermano. Salieron heridos y desnudos, hermano. Por eso le digo, hay contraataques. Hay cosas que no podemos, hermano. Y por último, cierro con esto. El enfermo haga llamar a los líderes de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Y es lo que menos hace la gente. Lo que menos hace la gente dentro de las iglesias es llamar al líder. Estoy enfermo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que te sanes. Y a veces la gente dice, no, no es necesario. Pero la Biblia así nos enseña. Santiago 5:14. Y con esta termino. Tal vez me ayudan ahí ustedes con la... Santiago 5:14. Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Pregunta. ¿Qué hay que hacer? El que está enfermo. Hay que llamar. Hay que llamar a los líderes de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Yo a dónde entrego el don de sanidad? En la iglesia. A unos constituye apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. A otros el don de sanar enfermos. Perdónenme, son pocos, por lo menos aquí, los que me llaman y me dicen, pastor, ore por mí, estoy enfermo. Y no debería de ser así. Una vez mi pastor enseñó, antes de ir a un doctor, deberías de consultarlo con tu pastor y tu pastora. Pero hay gente que primero se va a los hospitales y después no haya cómo salir. ¿No crees que es mejor llamar a los líderes de la iglesia? Otras versiones dicen llamar a los ancianos. Ellos son los delegados. No tenemos ancianos. Y en eso estamos, en un crecimiento espiritual para que hayan ancianos y diáconos. Pero mientras no hayan ancianos, somos pastores, hermano. Pero la palabra me enseña con el don de sanidad que ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia. Por eso busqué esta versión. ¿Para qué? Para que oren por él o por ella. No solo orar, mire lo que hay que seguir. Y eso es lo que hacemos. Hay que ungirlo con aceite. ¿En el nombre de quién? Del Señor. En el nombre de él vamos, hermano. En el nombre de Cristo, el que ha dado el poder de sanar enfermos. Pero no solo eso. Dice la oración de fe. El que va enviado va en fe. Voy creyendo que el Señor me ha enviado, me ha habilitado, me ha dado el don para ir a sanar. Es que oramos, si Dios lo sana, Dios lo sana. Si no, no es tu problema. Tú cumpliste en fe con el llamado que tenemos. Hermano, mire cuántas cosas. No solamente es llamar a los líderes de la iglesia, hay que usar aceite. En el nombre del Señor, aquí vengo delante de ti, Padre, te presento a este niño, a esta niña,
y lo unjo con aceite. Es un proceso. Eso lo ven desde el cielo. Ah, está bien, vamos por aquí, vamos por allá, dicen los ángeles. De repente envíen sanidad. Y la oración de fe sanará. A veces uno llega, hermano, con todo el deseo en el nombre de Jesús, hermano, con aquella convicción de que Dios está haciendo la obra. No uno, porque uno no sirve para nada, pero Él sí sirve, hermano. La fe. La fe de uno y la fe de aquel también, el que está recibiendo. Porque recuerda, Él dice que sanó a muy pocos, porque no había fe en el que la estaba recibiendo. El que recibe la oración tiene que tener esa fe. Y si tú estás enfermo, si sientes algo esta noche, en fe, pasa al frente. Te hago un llamado en el nombre de Jesús, en fe. Si tienes un dolor, si has padecido o estás en algo, en el nombre de Jesús te llamo a ti. Esa es una noche de sanidad. Es una noche de activación para que tú te vayas, iglesia, activado con el don de sanidad. En el nombre de Jesús. Y dice, y se ha cometido pecados, hermano. Cuando llamas a los líderes de la iglesia o al líder de la iglesia, hermano, no solamente serás sanado, sino que tus muchos pecados serán perdonados. Pase al frente. Dios le bendiga. Pase al frente. Cierre sus ojitos. Delante del Señor está usted. Si has estado tal vez me consiguen aceite. Ayúdenme con la cámara, por favor, rápido, rápido. Si has estado luchando y batallando con algo, aquí está tu Señor. El peor enemigo, iglesia, es la incredulidad. Él no hizo muchos milagros, pero hoy, en el nombre de Cristo, te vas con tu milagro de sanidad.